Daremos inicio al curso de geomecánica y en el primer capítulo, sesión 1, veremos geología estructural. En realidad, la geología estructural, si estudia la deformación ocurrida sobre las rocas en la corteza terrestre, si lo vemos en el contexto de Sudamérica, en lo que es Chile-Perú, tenemos nosotros acá una deformación, ¿ya?, producto de las tectónicas de placas. Estas deformaciones del macizo rocoso tienen un origen a lo que es una zona de la cordillera de la costa y una zona de la cordillera de los Andes. Y lo que por ende, este fracturamiento, ¿ya?, si nosotros lo queremos entender un poco, y lo vamos a ver más adelante, es el concepto de que si aplicamos un esfuerzo al macizo rocoso, vamos a producir una deformación. Entonces, esa deformación a nivel macro lo vamos a tratar de entender en el concepto de la tectónica de placas. Ahí podemos ver, ¿ya?, la deformación, ¿ya?, y las fuerzas más o menos que se necesitaron, ¿ya?, a través de millones de años para que nos dé esta formación de la cordillera, donde a través de estos esfuerzos se levanta la cordillera de los Andes, ¿ya?, y a su vez también se levanta la cordillera de la costa. En Chile, bueno, tenemos nosotros ahí un poco lo que son los dos grandes yacimientos, lo que es el yacimiento subterráneo más grande del mundo, que es la mina del Teniente, y el yacimiento más grande a rajo abierto, que es Chuquicamata, que actualmente está en su fase final de rajo y deberíamos estar comenzando los proyectos, o sea, se está iniciando las obras tempranas del proyecto subterráneo Chuqui. Y ahí, si vemos el concepto de la tectónica de placas, tenemos nosotros ahí la formación, ¿ya?, de la cordillera de los Andes y lo que es la formación de la cordillera de la costa. Y existe una zona que es la zona intermedia. Este encuentro tectónico nos lleva a que en gran parte, para el caso nuestro, del fallamiento, hay fallas regionales. En el caso de la cordillera de la costa hay una falla en Chile que parte desde más o menos más al sur de Santiago, más al norte de Santiago, ¿ya?, que es la falla de Atacama, y llega más al norte de Antofagasta. O sea, es una falla regional, la cual da origen a todos los yacimientos que están relacionados con la cordillera de la costa, ¿ya? Y estos yacimientos generalmente son mantiformes, betiformes, ¿ya?, de buena ley, ¿ya? Y en el caso contrario, los yacimientos que nosotros encontramos, ¿ya?, en la cordillera de los Andes son generalmente unos pórfidos, ¿ya? Pero todas estas formaciones geológicas las llevamos a la aparición, ¿ya?, del encuentro tectónico, ¿ya?, donde fluyen, ¿ya?, los minerales a través de la estructura y nos dan origen a algunos tipos de yacimientos. Ahí podemos ver entre la segunda y tercera región de Chile, ¿ya?, y donde se nos ubica un poco lo que es estos yacimientos principales que tenemos en el norte de Chile, ¿ya?, donde está Coyahuasi, en lo más norte, Quebrada Blanca, Chuquicamata, Mineros Ale, Minera Gaby, Escondida, Saldívar. Tenemos un poco más al sur, que es por la tercera región, El Salvador, los yacimientos de oro, sector del Indio, Pascualama, todo relacionado con un sistema estructural en la cordillera de los Andes. Tenemos también, bueno, Pelambre y después Andina, Teniente, ¿ya? Todos estos yacimientos tienen más o menos una orientación y una formación de los pórfidos, ¿ya?, que nos ha permitido trabajar un poco a mayor escala dentro de lo que es la gran minería. Los yacimientos formados, ahí se ve un poco lo que son las estructuras que nos llevan un poco a lo que es la cordillera de la costa. Tenemos también yacimientos, ¿ya?, donde existe desde cuando se inicia esta falla de Atacama hasta un sector de Taltal, ¿ya?, más o menos a mitad de camino entre
un poco más al sur de la región de Antofagasta, los yacimientos son de cobre, fierro. También tienen oro en menor escala. Y desde esa zona, más o menos Taltal hacia el norte, también los yacimientos son más de cobre. Entonces la estabilidad del macizo rocoso tiene una relación, ¿ya?, donde la geología estructural juega un papel determinante, ¿ya?, en la exploración de los cuerpos mineralizados. Cuando se inicia la exploración, nosotros vemos que estamos trabajando en una campaña de sondaje. Están las fotografías satelitales, donde se ve claramente todo este fallamiento estructural a nivel macro, y donde en algunos sectores los geólogos pueden ir determinando algunas zonas de interés. En Chile está bastante sondeado todo lo que es la cordillera de los Andes, donde las grandes mineras les interesan mucho estos yacimientos a mayor escala, ¿ya? Pero esta también cumple un papel crucial, ¿ya?, en las exploraciones mineras y determina las condiciones de estabilidad del macizo rocoso, ¿ya? Y hablamos aquí de los problemas que pueden presentarse, ¿ya?, en los bancos, ¿ya?, de explotación de una mina a cielo abierto, o en las galerías o cámaras de explotación de una mina subterránea. El tectonismo, en realidad, estos esfuerzos que nos dieron origen a la formación de estos yacimientos, también, una vez que nosotros lo ubicamos, lo exploramos y definimos un recurso geológico para después entrar a la etapa de definir una reserva minera, tenemos que tener muy claro que este yacimiento también tiene un cierto fracturamiento, ¿ya? Y este fracturamiento generalmente es producto del tectonismo que nosotros hemos estado conversando, ¿ya? En aquellas empresas, ya por un tamaño o capacidad económica que no puedan crear un staff de especialistas en geotecnia, ya pueden suplir, ya, estas necesidades geológicas llevando adecuadamente las zonas inestables a través de un mapeo geológico estructural, donde se pueden detectar fallas vía clasa, y el fallamiento puede ser a través de estructuras. Nosotros podemos tener en la geomecánica un fallamiento que puede ser estructural, ¿ya?, donde podemos tener en los open pit, ¿ya?, las formaciones de cuñas, las formaciones de cuñas planas, en la minería subterránea, cuando estamos desarrollando los túneles o las unidades de explotación, también se nos pueden formar algunas cuñas, pero bajo un contexto más estructural que del macizo rocoso. Cuando nosotros tratemos de hablar del macizo rocoso, vamos a hablar de un conjunto de estructuras, ¿ya?, que nos afectan la estabilidad de estas unidades de explotación, ya sea en open pit o ya sea en minería subterránea, ¿ya? Los derrumbes y deslizamientos ya detienen los trabajos en la minería. En realidad es bastante importante, por eso es que uno tiene que darle la mayor importancia al tema geomecánico, ¿ya?, a estos problemas de estabilidad de las unidades de explotación. Generalmente este tipo si uno trata de entender el concepto de inversión, si yo soy inversionista y existe un alto riesgo, ¿ya?, como nosotros en la estabilidad de estas unidades de explotación, cómo yo aseguro un poco lo que es los recursos a través de un protocolo, a través de una campaña de sondaje que se definen a través de aire reverso, a través de diamantina. Nosotros podemos definir un cuerpo mineralizado, podemos desarrollar un proyecto subterráneo o podemos desarrollar un proyecto raso. Pero el riesgo que podemos tener es que la inestabilidad del macizo rocoso me pueda generar ciertos problemas en los planes mineros. En los planes mineros nosotros podemos definir que una mina la voy a explotar en 10 o 15 años, pero considerando que no voy a tener problemas estructurales. Y muchas veces en los open pit o en los proyectos subterráneos es una de las etapas más complejas de los planes mineros, es manejar el concepto de la geomecánica. Es por eso que acá nosotros estábamos hablando de que no todas las empresas mineras, ya la gran minería, puede manejar un poco lo que es
el tema de tener un staff de unidades geomecánicas. También una gran minería puede tener recursos en una etapa de exploración o una etapa de ingeniería conceptual o básica, desarrollar el sondaje geotécnico para poder definir la calidad de la roca, para poder definir si va a ser sustentable o no el proyecto en el tiempo. Cuando no existe eso en la gran minería, a lo mejor en la mediana minería puede determinarse un poco más con muy poca información, ¿ya? Y puede definirse un proyecto a lo mejor de menor inversión, pero también va a existir el riesgo. Y ese riesgo también existe en la pequeña minería, ¿ya? El pequeño minero igual tiene el riesgo de inestabilidad de lo que él está explotando. A escala, si nosotros los comparamos un poco, es distinto porque como las labores de la pequeña minería son pequeñas, podemos ver un poco más adelante, y van a ser menos afectadas, pero igual existe, por lo menos en Chile, una gran cantidad de fatales producto de la pequeña minería. En Chile por lo menos existe el Servicio Nacional de Geología de Minas, que es el CERNAGEOMIN, es quien regula a todas las empresas mineras, ya sea pequeña, mediana o gran minería. Y de esta forma, más o menos, las estadísticas han demostrado que donde nosotros tenemos una gran cantidad de accidentes fatales es en la pequeña minería. Existe también un control de la pequeña minería donde están registrados, porque el poder comprador que existe en Chile es ENAMI, entonces el pequeño minero se tiene que registrar para que ENAMI les compre sus minerales. No se puede generar. Entonces, cuando el pequeño minero hace ese trámite, tiene que inscribir su propiedad, tiene que presentar un proyecto, aun cuando sea explotado de forma artesanal, se le exige que presente un proyecto o de alguna forma qué va a hacer y las medidas de seguridad como para evitar que se tengan accidentes fatales. Entonces, en este sentido, el Servicio Nacional de Geología de Minas regula un poco estos proyectos menores. También el Servicio de Geología de Minas generó un departamento de geomecánica, una unidad geomecánica, tiene una unidad de servicio de ventilación de minas. Entonces, estos profesionales de las unidades geomecánicas también visitan estas pequeñas minas y le dan algunas recomendaciones al pequeño minero. El pequeño minero no puede a lo mejor entender un poco lo que es la geomecánica, pero sí está consciente, si uno ingresa a estos túneles mineros artesanal, ellos generan pilares, a lo mejor no en la posición o a lo mejor no en la distribución que se requiere, pero están conscientes, ¿ya?, que existe un riesgo, ¿ya?, existe el riesgo de desprendimiento y ellos no necesariamente recuperan todo el mineral que están explotando. En forma inconsciente ellos van dejando en algunos sectores, ¿ya?, estos pilares para poder hacer más segura su vida laboral. Y en la minería subterránea nosotros podemos tener, bueno, los deslizamientos y estas pérdidas económicas. También afecta un poco al pequeño minero, el que se le derrumbe su veta o su yacimiento, ¿ya? Y pueden tener algunas pérdidas humanas, ¿ya? Y solamente la podemos llevar a esta escala a través de un control estructural de las labores, ¿ya?, por parte de geología para prevenir estos problemas. Acá podemos ver un poco lo que son los riesgos, ¿ya?, en el negocio minero subterráneo, donde existe las posibilidades, las probabilidades que tengamos algún desprendimiento que caiga sobre un equipo. En este caso la fotografía es una gran cantidad de material que cae sobre un equipo. Y en el caso del Open Pit, es una mina en Estados Unidos, ¿ya?, donde en plena operación, ¿ya?, tiene un deslizamiento de una pared, ¿ya?, del rajo. Entonces la geomecánica es una ciencia, así como la geología también, un poco incierta. ¿De qué depende que uno sea más asertivo, ¿no?, en la geotecnia? Es que tenga una mayor información con sondaje, ¿ya?
Si yo defino un yacimiento con una campaña de 1000 metros de sondaje, es distinto que si yo defino un yacimiento con una campaña de 10.000 metros de sondaje. Entonces, en la geología, en la geología económica, nosotros podemos definir parámetros, ¿ya? Podemos decir si son reservas probables o reservas inferidas. En la geotecnia también tiene que ser algo muy similar, ¿ya? Producto de que se necesita una gran cantidad de sondaje como para poder nosotros definir, ¿ya?, la calidad del macizo rocoso. Si uno lo ve en estos megaproyectos tan grandes, no se desarrollan, ¿ya?, campañas muy grandes de sondaje geotécnico, producto de que son demasiado caros. Estas campañas de sondaje geotécnico son direccionados, son en diamantina, en HQ, ¿ya?, y tienen un cierto ritmo de avance para evitar las desviaciones. Entonces, este tema de control con respecto a los sondajes geotécnicos es lo que lo hace más caro en el sentido de que una empresa que se dedica a los sondajes, si él gana una propuesta de ir a hacer 5.000 o 10.000 metros de sondaje, lo trata de hacer en el menor tiempo posible. A diferencia de los sondajes geotécnicos, en lo cual se limita mucho el avance y se ve mucho el tema de las recuperaciones de las muestras, después que se termina el sondaje, a medida que se está avanzando, se ingresan instrumentos, va midiendo las desviaciones, definir algún escaneo de la estructura. Entonces, ese trabajo que es de mayor precisión lo hace bastante caro. Y por ende, los grandes proyectos, los megaproyectos también tienen deficiencia en sus campañas de sondaje. En el caso de túneles o túneles civiles pasa lo mismo, o sea, si se necesita desarrollar un túnel de 15 o 14 kilómetros o 13 que cruce, supongamos, la cordillera, para el caso de Chile, cruzar la cordillera, desarrollar un túnel desde Chile a Argentina, son túneles de 14, 15 kilómetros. Entonces, las campañas que se desarrollan de sondaje geotécnico son bastante menores, en las cuales muchas veces se hace una estimación ya en un sondaje a otro. Y en la geología, para entender un poco, si yo tengo una campaña de sondaje cada 500 metros y hago una interpretación, es distinto si hago una campaña de sondaje cada 100 metros o si hago una campaña de sondaje cada 50 metros. Entonces, por este tema es un poco entender, ¿ya?, el por qué nosotros podemos tener megaproyectos y aún que se tiene esos megaproyectos, existen también estos problemas estructurales donde se ocurren estos tipos de desprendimientos, ¿ya? Aunque la geología estructural no puede pretender resolver, ¿ya?, por sí sola los múltiples aspectos, ¿ya?, del mundo de la geotecnia, sí puede ayudar a entender, ¿ya?, los sectores del macizo rocoso que pueden presentar más riesgo y por qué. El tema es entender en qué sector podemos tener mayor riesgo, ¿ya?, y por qué están ocurriendo estos eventos. Entonces nosotros tenemos que, después de esta situación, de estas minas, hacer un estudio e entender por qué ocurrió, ¿ya?, cuál fue la causa, ¿ya?, de la problemática de la estabilidad del macizo rocoso. Entonces, en el negocio minero, si nosotros vemos ese rasgo y la cantidad de material en la evaluación económica, no está considerado este tema de este desprendimiento, que aparte que hace una detención, si existen fatales, con mayor razón existe un mayor tiempo de detención, después retirar esa cantidad de material, que pueden ser 20 o 30 millones de toneladas, no están dentro del presupuesto, no estuvieron nunca dentro de la evaluación económica del proyecto. Y estos trabajos, estas modificaciones, ¿ya?, que se tienen que desarrollar para poder continuar con las operaciones, esos costos los asume, ¿ya?, la empresa minera, la inversión. Entonces ya esta significa para el inversionista menos utilidades, una menor utilidad a su negocio. Si él lo había desarrollado con un cierto van, ¿ya?, ese van, si nosotros incluimos todo lo que es la puesta en marcha de este proyecto, va a ser menor al que ellos habían estipulado.
Y ese es el tema de entender y darle un poco la importancia a la geotecnia. Si nosotros invertimos una mayor cantidad de plata en la primera etapa de inversión, donde nosotros queremos desarrollar un buen proyecto minero y queremos minimizar los riesgos, porque los riesgos no los vamos a eliminar, sino que los podemos minimizar, siempre lo vamos a tener bajo el contexto de evitar estos problemas. Por lo menos en Chile, cuando ocurre un fatal, la faena minera se detiene por un mes y después tiene el servicio de geología de mina 60 días para revisar y dar una respuesta para poder retomar las operaciones. O sea, ¿qué significa? Que nosotros podemos tener detenidas las operaciones en mínimo 3 meses y eso también tiene un alto costo, aparte de la reposición, de todas las medidas de mitigación para poder retomar esto, y esos tiempos generan grandes pérdidas al proyecto. Entonces no todo lo soluciona la geotecnia, pero sí ayuda bastante. En muchos casos, ¿ya?, en forma sistemática, existen fracturas y fallas idioclasas, ¿ya?, y son análisis mediante algún tipo de representación gráfica, por ejemplo la red de Smith, puede dar mucho juego, llegando al momento de adoptar decisiones sobre si fortificar más adecuadamente un sector de la mina que otro, ¿ya? Si esto sin contar con una correcta interpretación, ¿ya?, de las fallas que existen en la mina, ¿ya? El tema es que nosotros podamos también, a través del fallamiento de una geología estructural, ¿ya?, generalmente se puede, ¿qué tenemos nosotros? Una interpretación geológica de las unidades litológicas, también podemos tener un mapeo geológico estructural, ¿ya?, y además un mapeo geotécnico, ¿no? Pero a través de la geología estructural también podemos desarrollar o definir algunas zonas de inestabilidad. Algunos conceptos de la teoría de formación, ¿no? La deformación de un cuerpo es el cambio en su forma y volumen bajo la influencia de fuerzas externas. O sea, para que nosotros tengamos una deformación del macizo rocoso, tiene que existir una fuerza, un cierto esfuerzo en ese punto, ¿ya? Y si nosotros tenemos un esfuerzo, ¿ya?, vamos a tener una zona elástica y zonas residuales, ¿ya? Entonces vamos a entender un poquito la elasticidad, ¿ya?, el comportamiento del macizo rocoso bajo el contexto elástico, ¿no? Y la elasticidad es una propiedad de los cuerpos sólidos, los que pueden modificarse en forma y volumen bajo la influencia, ¿ya?, de efectos físicos, ¿ya?, y recobrar completamente el estado geométrico al eliminarlo. O sea, si yo aplico un esfuerzo a un trozo de roca y vuelvo a su estado inicial, es un comportamiento elástico. No estoy produciendo una gran deformación en este tipo de roca. Ahora, para entender un poco, nosotros podemos tener la elasticidad para el caso de la arquitectura o de un ingeniero estructural, civil estructural, en el caso del hormigón. O sea, puede tener el hormigón un comportamiento elástico, ¿ya? Las estructuras de acero también podemos definir su comportamiento elástico, ¿ya? El concepto de la deformación elástica, ¿ya?, es la que se adquiere, ¿ya?, un cuerpo sólido, ¿ya?, que al dejar de obrar, ¿ya?, los efectos físicos recupera su forma original, ¿ya? Existe una deformación al macizo rocoso y vuelve a su estado original. Durante todas las deformaciones existe un límite de elasticidad, ¿ya?, que sí se supera. Surge una deformación residual, ¿ya?, que no desaparece completamente o parcialmente al sacar esta fuerza o eliminar esta fuerza que causó este tipo de problema, ¿ya? Las fuerzas interiores que surgen en el cuerpo y tienden a equilibrar la acción de las fuerzas exteriores se llaman las fuerzas de elasticidad.
Entonces, ¿qué tenemos nosotros en el concepto este? Es que cuando nosotros apliquemos una fuerza, un esfuerzo a un cierto material, vamos a tener una cierta deformación. Si yo aplico un esfuerzo al hormigón armado, voy a obtener una deformación del hormigón armado. Si yo aplico un esfuerzo a una estructura de acero, también va a tener una cierta deformación esa estructura de acero. Va a tener un comportamiento elástico y va a tener una deformación elástica. Y la deformación residual, ya las deformaciones residuales comunes en la corteza terrestre pueden ser plásticas o frágiles. ¿Ya? Será plástica cuando esta deformación se revele sin interrupción de continuidades del material y forme como un resultado de la acción de las fuerzas externas. Y será frágil si las deformaciones conducen a la destrucción del cuerpo sin deformación plástica notable. O sea, hay una zona del comportamiento que nosotros vamos a ver en las curvas de la deformación residual. Nosotros tenemos un comportamiento. Si yo aplico una fuerza al macizo rocoso, va a tener un comportamiento elástico y luego va a tener un comportamiento residual donde producto de este fracturamiento, estas microfisuras que se generan, podemos tener un comportamiento plástico o frágil, donde en el comportamiento plástico nosotros nos va a producir una mayor deformación y si es frágil va a tener una deformación un poco más destructiva, ¿ya? Un poco más violenta. Vamos a ver más adelante para poder diferenciar o entender un poco el comportamiento del macizo rocoso producto de cuando está sometida a grandes esfuerzos. En el gráfico, en realidad, podemos ver ahí un poco lo que es las curvas esfuerzos de formación. Si yo aplico un esfuerzo a un testigo de roca, este va a tener una deformación elástica en una recta y en la zona que nosotros podemos tener como de transición entre la zona elástica y la ruptura del testigo va a ser un comportamiento plástico. Y el comportamiento, el macizo rocoso puede ser más frágil, donde pueda tener una mayor resistencia, ¿ya? Y podemos tener una reacción violenta cuando se rompe, cuando se fractura, a una deformación más dúctil, ¿ya? Que si yo tengo un macizo rocoso más dúctil, le aplico un esfuerzo y va a tener una mayor deformación y también voy a obtener una zona de plástica y una zona elástica en el concepto de las deformaciones. Entonces, ahora lo que uno tiene que tratar de entender un poco es que cuando nosotros estamos desarrollando estas pruebas de laboratorio, retiramos un trozo de testigo, una roca intacta, y la sometemos a esfuerzo y tratamos de medir estas deformaciones y obtenemos lo que es el módulo de formación, el módulo de Young, también tenemos que entender un poco que la geología, la mineralización es un concepto de los cristales. Y yo pienso en la andesita, pienso en la diorita, en cualquier tipo en los basaltos, las tobas, ¿ya? Esos van a tener una diferencia, o sea, un comportamiento distinto en cada una de estas pruebas que yo haga, ¿ya? Y eso hace lo distinto cuando yo hago una ingeniería, ya sea en minería subterránea o cuando yo desarrollo una ingeniería en open pit. No estoy construyendo sobre unidades isotrópicas, no estoy construyendo sobre un hormigón armado, no estoy construyendo sobre aceros para definir los pilares. Cuando yo desarrollo la minería, no defino los pilares con acero, no defino los pilares en un hormigón armado, que es un hormigón acero con concreto. Entonces, esa diferencia, entender un poco, porque esto parte un poco lo que es el concepto de curvas de esfuerzo de formación de los materiales, un poco de resistencia a materiales, es entender que cuando yo defino una deformación, una curva de deformación, voy a tener distintos comportamientos, ¿ya? En función de las unidades litológicas. Y si uno entiende un poco la geología, cómo cristalizan estos cuerpos, esta mineralización, o sea,
a mayor profundidad existe una mayor presión, una mayor temperatura. Cuando van saliendo a superficie ya produce una alteración. Entonces la forma de cristalizar de estos minerales hace la diferencia de uno a otro. O sea, cuando estamos hablando de un dique, un basalto, uno que está a mayor profundidad, también tenemos las alteraciones en la roca. Entonces todo eso que fue lo que ha sido sometido estos cuerpos, podemos diferenciar un poco lo que son en el comportamiento de las curvas, esfuerzos de formación. Entonces tenemos la fuerza y mecanismo de formación de las rocas. Puede hablarse de fuerzas dirigidas y fuerzas no dirigidas. Las dirigidas o de superficie ¿ya? Son las más importantes en la ingeniería geológica. ¿Ya? Estas pueden ser de tensión, compresión o cizalladura. ¿Ya? La torsión es un caso particular de la cizalladura en 3 dimensiones. Y las no dirigidas son fuerzas de gravedad o de volumen. ¿Ya? Más importante en la geología es que estamos hablando de un esfuerzo de presión confinante, o sea, un esfuerzo litostático o hidrostático que generan fuerza asociada a la gravedad y que actúan sobre la partícula elemental de la masa. O sea, si nosotros pensamos en los esfuerzos dirigidos, podemos estar pensando en los esfuerzos tectónicos, donde a través del tectonismo nosotros tenemos situaciones de tensión, de compresión y cizalladura. Si nosotros estamos pensando en los esfuerzos de gravedad, podemos estar pensando en las presiones confinantes. O sea, a medida que yo voy profundizando un túnel, ya voy obteniendo una presión confinante, que es la unidad litostática que tengo con respecto a la superficie. Entonces tengo estos dos esfuerzos. O sea, en un proyecto subterráneo yo puedo tener esfuerzos litostáticos, que son los esfuerzos verticales que podemos tener en un túnel, y también puedo tener los esfuerzos tectónicos, que generalmente son los esfuerzos horizontales. Para entender un poco lo que son los esfuerzos dirigidos, ¿ya? Que son los que generan tensión, compresión y cizalladura, tenemos estos esfuerzos tectónicos que tienen una magnitud, ¿ya? Una magnitud y una orientación. Y esta magnitud y orientación, si nosotros pensamos desde Chile, Perú, Colombia, o hasta Estados Unidos, donde tenemos la tectónica de placas, no necesariamente tienen la misma magnitud y orientación. Y en función de esta magnitud y orientación es cómo se formaron o cómo se fracturó el tipo de fracturamiento o tipo de fallamiento de la roca. Entonces, para entender este concepto, podemos tener nosotros en los proyectos subterráneos esfuerzos horizontales, producto del tectonismo, y también podemos tener esfuerzos verticales, producto de las presiones confinantes o los esfuerzos litostáticos. A medida que yo voy profundizando un túnel, voy generando una mayor presión confinante, y puedo tener en ese túnel, puedo estar sometido a esfuerzos litostáticos. Pero también tengo que pensar que en ese punto específico de la cordillera, un túnel que estoy desarrollando entre Argentina y Chile, o un túnel que estoy desarrollando a lo mejor entre Perú y Brasil, es distinto, porque a lo mejor los esfuerzos horizontales, la formación o esas zonas, los esfuerzos tectónicos, tienen una diferenciación en cuanto a módulo y orientación. Y me puede estar afectando en un tipo de roca que puede ser muy similar. Por eso que en el tema del concepto de la geotecnia, yo no puedo decir que si en un sector tengo una litología que es la andesita, y digo, no, la andesita que tengo en Chile, el comportamiento de la andesita en Chile es igual al comportamiento de la andesita en Perú, a pesar de que en cuanto a cristalización, en cuanto a su formación geológica, son similares. Lo que los diferencia un poco es cómo están sometidos, o sea, a qué esfuerzo está sometido el tema de este tipo de unidades geotécnicas. Entonces, cuando yo desarrollo los proyectos, importante, ya sea subterráneo o open pit, definir qué esfuerzos existen, los esfuerzos in situ. ¿Ya? Cuando nosotros desarrollamos mediciones de esfuerzo, generalmente estamos viendo esfuerzos inducidos, porque nosotros desarrollamos los túneles, desarrollamos el open pit y generamos algunos sondajes para poder ver los esfuerzos que tenemos en algún punto de la mina.
Acá en la figura se puede ver un poquito que a medida que nosotros vamos teniendo estratificaciones y vamos profundizando, el que está más en superficie, si ustedes ven el cubo mayor, en cuanto a la magnitud del vector ese, porque tenemos 3 esfuerzos aplicados al cubo, en magnitud es menor. Y si ustedes ven, a medida que voy profundizando en este cubo menor, ya se ve de que la magnitud de los esfuerzos son mayores. Eso es lo que hace la diferencia para entender un poco el concepto de esfuerzo. O sea, el esfuerzo siempre lo vamos a conversar y en el curso lo vamos a estar planteando como un vector, ¿ya? Un vector que está en el espacio, ¿ya? Que tiene unas coordenadas x y z, que está ubicada en algún punto de la mina, ¿ya? Y que va a tener una cierta magnitud y una cierta orientación. Y esos esfuerzos que yo tengo dentro de la mina son los que me van a generar los problemas ya estructurales. O sea, es la problemática que yo pueda tener en alguna unidad de explotación, ya puede ser generada o en algún túnel, en algún sector del túnel, por estos esfuerzos. Y la deformación de la roca, las deformaciones de roca pueden denominarse según el origen, ¿ya? De los esfuerzos o forma de aplicarse estas cargas. Podemos entender un poco la deformación. La idea es que si yo aplico esfuerzos, si vemos el gráfico anterior de esfuerzo de deformación, para que yo tenga una deformación tiene que existir el esfuerzo. Y este esfuerzo también, estas deformaciones las puedo generar por su origen, puede ser tectónica y no tectónica, ¿ya? Las deformaciones tectónicas actúan asociadas a movimientos de placas en la corteza terrestre, ¿ya? Si nosotros podemos tener ese tipo de deformación, y lo vimos recién, en que hay 2 deformaciones principales, que es la cordillera de los Andes y lo que es la cordillera de la costa, por el tectonismo. O sea, se aplicó un esfuerzo, se produce una deformación del macizo rocoso y tenemos las formaciones de estas 2 cordilleras. Mientras que las no tectónicas son asociadas a esfuerzos gravitacionales, ¿ya? De la masa de la Tierra, ¿ya? Y las cargas que soportan la roca ante esfuerzos dinámicos externos, ¿ya? De diferentes movimientos tectónicos, ¿ya? Tenemos estos esfuerzos no tectónicos, que son, lo estamos viendo en la figura arriba, que son los esfuerzos que se generan producto de las presiones confinantes, ¿no? Por el tiempo de aplicación de las cargas, las deformaciones pueden ser permanentes o temporales, ¿no? Estas deformaciones, si nosotros pensamos en la deformación que se produjo con la cordillera de los Andes, es a través de millones de años que de acuerdo al avance de estas placas nos dieron estas deformaciones que pueden ser temporales o permanentes. Las deformaciones permanentes pueden ser según el comportamiento del material, ¿ya? Viscoso plástico, viscoso elástico, viscoso plástico, mientras que la deformación temporal está asociada a esfuerzos que no son permanentes y que pueden ser del tipo elástico o inelástico. Cuando nosotros generamos estos esfuerzos asociados que no son permanentes, cuando nosotros generamos unidades de explotación, ¿ya? Y ahí el macizo rocoso comienza a tener un comportamiento elástico o inelástico, debido a estos esfuerzos, a estas cargas que están sometidas. Nosotros en la minería estamos, si lo vemos en el contexto de ingeniería, tenemos un yacimiento en la cordillera de los Andes, tenemos que esa formación fue a través de esfuerzos horizontales que hace que se levante la cordillera de los Andes a través de millones de años, y nosotros después descubrimos un yacimiento y comenzamos a hacer nuestros túneles, comenzamos a hacer nuestras unidades de explotación y comenzamos a hacer una alteración de estos esfuerzos que estaban en su forma original, los esfuerzos tectónicos, o sea, los esfuerzos de confinamiento, y esta alteración producimos nosotros lo que son estos esfuerzos que son temporales y vemos el comportamiento elástico o inelástico del macizo rocoso. O sea, estamos produciendo una alteración, ¿ya? a este macizo rocoso. Y entonces podemos ver en la gráfica, ¿ya? Un poco lo que es el comportamiento rígido, plástico, perfecto de la roca, un comportamiento elastoplástico perfecto,
un comportamiento elastoplástico rigidizable, tenemos un comportamiento elástico plástico reblandecible, ¿ya? Esos gráficos que nosotros podemos tener de comportamiento macizo rocoso es cuando nosotros lo sometemos a esfuerzo, ¿ya? Y va a tener un cierto comportamiento elástico o va a tener un cierto comportamiento plástico, ¿ya? El macizo rocoso. Los factores de la plasticidad y rigidez de la roca son factores que influyen en el comportamiento mecánico de la roca, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Ya? El tema de la temperatura, si nosotros aumentamos la temperatura, el aumento de la temperatura del macizo rocoso da una plasticidad, mientras que la disminución ya tiende a ser más rígida, el comportamiento del macizo rocoso. O sea, si yo tengo una roca que está en mayor profundidad, voy a tener que va a tener un comportamiento aún más plástico que rígido. ¿Por qué es más rígido en superficie? Porque cuando sale a la superficie este magma de roca y se enfría, tiene un enfriamiento rápido, entonces tiende a generarse, a ser más rígida, ¿ya? Que si nosotros estamos pensando en una roca a mayor profundidad, ¿no? Que tiende a ser un poco más plástica. La presión confinante, ¿ya? Con la profundidad aumenta la presión confinante y las rocas como las superficies son más rígidas, ¿ya? En la profundidad pueden comportarse un poco más plásticas. Cuando nosotros estamos pensando un poco más en superficie, si estamos construyendo túneles en superficie, que son túneles civiles, que están muy cercanos a la superficie, a lo mejor el modo de falla de esos túneles es distinto a cuando yo estoy desarrollando ese mismo túnel en una mayor profundidad. Entonces el comportamiento, el modo de falla de ese macizo rocoso va a tener un cierto comportamiento plástico. Entonces la temperatura y la presión confinante también influyen en el comportamiento del macizo rocoso. Se aumentan los esfuerzos de rotura, ¿ya? Se facilita la deformación un poco más dúctil. Contenido en fluido de roca, la arcilla seca es rígida, pero si nosotros la mojamos, la arcilla es plástica, ¿ya? Por analogía, la humedad disminuye la rigidez de la roca, ¿ya? Y aumenta la plasticidad. Recién estábamos pensando en la temperatura. A mayor temperatura hace que la roca sea más plástica y a medida que esté más en superficie lo hace más rígido. En este caso también el agua, la humedad lo está haciendo disminuir la rigidez de la roca y hace que tenga un comportamiento más plástico la roca. ¿Ya? La presencia de fluidos como el incremento de temperatura aumenta el campo de formación, ¿ya? Reduciendo la respuesta elástica, ¿ya? Y desplazando el límite de rotura a esfuerzos cada vez mayores. Ese es el comportamiento que nosotros podemos entender un poco, ¿ya? de la roca cuando nosotros estamos pensando en estos comportamientos elastoplásticos, ¿ya? La roca en sí, cuando nosotros la sometemos a esfuerzo, va a tener un comportamiento elástico en algún punto, llega a su límite de esfuerzo que puede tener y después comienza a tener un comportamiento un poco más plástico. El tiempo de actuación de la fuerza se asocia a este factor, ¿ya? La velocidad de formación de las rocas, ¿ya? Si la velocidad de formación es alta, ¿ya? Y por lo tanto el tiempo es breve, el material responde en forma rígida. En caso del contrario, responderá en forma plástica. De la forma que nosotros estemos aplicando este esfuerzo en el tiempo, vamos también a pensar en la reacción del macizo rocoso. Si nosotros tenemos una roca aún más competente y la sometemos a un esfuerzo, va a tener un cierto comportamiento más rígido. Y sí, lo tenemos también una cierta... lo ponemos a un cierto este esfuerzo a un mayor tiempo, también podemos tener un comportamiento plástico. Debe tenerse en cuenta que la unidad de tiempo geológico es de millones de años. O sea, estas deformaciones que nos dio el origen a la cordillera de los Andes, lo que nos dio el origen a la cordillera de la costa, tiene relación, ya que son tiempos geológicos, son a través de millones de años.
sea, no se nos formó de la noche a la mañana lo que es la cordillera de los Andes y de la costa. Sí, esto fue en el tiempo, entonces el tiempo, las fuerzas, o sea, los esfuerzos tectónicos hasta la fecha, siempre los vamos a tener, ¿ya? Y a través de millones de años podemos entender por qué se nos formó la cordillera de los Andes. La composición y estructura de la roca, este factor, ¿ya?, alude a la isotropía o a la anisotropía del material, ¿ya? Por la isotropía de la roca puede ser competente y tener capacidad de absorber esfuerzos sin deformarse. Por consiguiente, es rígida. Por la anisotropía, por el contrario, esta se deforma expresando su plasticidad. Hay que entender un poco que nosotros tenemos que pensar si el macizo rocoso es isotrópico o es anisotrópico. ¿Qué estamos pensando en isotrópico? Si yo retiro un trozo de testigo roca intacta, coloco y lo someto a un esfuerzo, va a tener un comportamiento un poco más isotrópico. Pero esa isotropía, si nosotros lo vemos con el acero o el hormigón armado, es distinta. ¿Por qué? Porque si yo estoy sometiendo a la roca tiene distintas formas de cristalizar. Tiene su cristalización en función de la presión y temperatura que dio el origen a este tipo de mineral, roca mineralizada. Una roca mineralizada es la composición de varios cristales, de varios minerales, y esta composición, ¿ya?, si es homogénea, a lo mejor va a tener un cierto comportamiento, pero si es anisotrópica, que generalmente la geología es anisotrópica, siempre va a tener un cierto comportamiento más plástico. Entonces, nosotros diseñamos, construimos nuestras unidades de explotación muchas veces pensando que las unidades geológicas son isotrópicas, ¿ya? Y cuando son isotrópicas, nosotros podemos trabajar con dos constantes, una constante de formación. Pero en realidad la mineralización no es isotrópica, es anisotrópica. Lo vamos a ver un poquito más adelante, más o menos para entender estos temas de los modos de elasticidad del macizo rocoso. ¿Ya? Los mecanismos de formación de las rocas, ¿ya?, podemos tener movimientos intergranulares, ¿ya? Los desplazamientos entre granos minerales, ¿ya?, son en función del tamaño de los granos y de su forma cristalina y su grado de consolidación y sedimentación. Ahí es un tema de un poco, si uno lo piensa en los cortes, cuando uno desarrolla o toma un testigo, un trozo de roca mineralizada, y podemos ver la formación, la forma cristalina, cómo la formación de su grano. Las microfisuras las podemos ver, ¿ya?, en distintos tipos de unidades mineralógicas. El movimiento intergranular está asociado a la deformación interna de la red cristalina, ¿ya?, con la que se provoca microfracturas, ¿ya?, el factor de los cuales produce desplazamiento de las caras continuas de los minerales. O sea, en los movimientos intergranulares nosotros tenemos que, al someter la roca a un esfuerzo, primero yo voy a tener un movimiento intergranular, ¿ya?, relacionado con las deformaciones de la red cristalina de esta roca mineralizada. La disolución y recristalización es un fenómeno debido a que la presión y temperatura elevadas a las cuales se somete el mineral, ¿ya?, los mecanismos son equivalentes a los procesos de fusión y solidificación del agua-hielo por variaciones de temperatura arriba o temperatura abajo y punto de congelación. O sea, el macizo rocoso tiene, ¿ya?, una disolución y una recristalización. Ocurre con que cuando nosotros tenemos un fluido de magma en profundidad tiene una forma de cristalizar. Y si ese fluido de magma, a medida que va llegando a su superficie, también va teniendo una forma de disolución y recristalización distinta a medida que se vaya acercando a la superficie. Si esta sale, rompe en forma violenta, como ocurre en el volcanismo, donde sale el magma hacia la superficie, la forma de cristalización y disolución de los minerales es distinta. Entonces, eso hace que yo puedo tener un mismo mineral
que se formó a una cierta presión y temperatura, y también tengo un mismo mineral que se formó a una presión y temperatura distinta a medida que yo voy llegando a superficie. La deformación elástica es la que se da en la profundidad, el paso de ondas sísmicas, ¿ya? Y de marea, el cual en el suelo recupera su forma después del efecto, ¿ya? O sea, nosotros podemos tener las deformaciones elásticas a través también de las ondas sísmicas, ¿ya? Las cuales su forma, porque nosotros siempre pensamos en que la deformación elástica nosotros aplicamos una fuerza y después tiene que volver a su forma original. Si nosotros pensamos en la sismicidad también, pues, o sea, se aplica una sismicidad al macizo rocoso, y si estamos en la zona elástica, ese macizo rocoso va a retornar a su forma original. La deformación plástica son los pliegues producidos por las rocas que han sido sometidas, ¿ya?, más allá de la zona elástica y antes del límite plástico. O sea, nosotros estamos en una zona entre la zona elástica y la zona plástica, antes de la ruptura del macizo rocoso, estamos en el límite de la zona plástica. Y la ruptura es la generación de fallas de clase cuando los esfuerzos del material superan el límite plástico, ¿ya? En el concepto del tectonismo placa, si nosotros, cuando se forma la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, ¿ya?, existe por las formaciones de estas fallas regionales y estos desplazamientos a nivel regional, estos pliegues, ¿ya?, estos modos de falla de la mineralización, de la formación geológica, pero es entendible que nosotros podamos tener entonces un comportamiento del macizo rocoso, ¿ya?, en cuanto a deformación y en cuanto a que esté sometida también a unos ciertos esfuerzos. O sea, los mecanismos de deformación los podemos ver a través de un contexto micro, macro, ¿ya? Micro a través de unidades a través microscópicas, cómo se cristalizó, ¿ya? Y macro, si lo estamos pensando en los esfuerzos tectónicos que fue sometido ese macizo rocoso y que nos llevó a entender un poco el concepto de la deformación. Entonces, en la geotecnia, nosotros tenemos que preocuparnos de este tipo de fenómenos, ¿ya? Y estos fenómenos son los que tenemos que entender cuando estamos desarrollando estos proyectos subterráneos o proyectos open pit, ¿ya? Nosotros estamos generando una excavación, estamos generando una alteración, ¿ya?, que a través de millones de años se ha mantenido en un equilibrio, ¿no? Y al desarrollar un open pit le estamos produciendo una alteración al macizo rocoso, ¿ya? Si nosotros pensamos en una forma que se generó un sector en la cordillera, nosotros comenzamos a desarrollar estas cavidades, el macizo rocoso tiende a tener una cierta redistribución de esos esfuerzos y a generar los problemas a medida que nosotros vamos profundizando el open pit o a medida que vayamos profundizando la mina subterránea, ¿no? Entonces, acá tenemos las deformaciones terrestres, ¿ya?, un poco lo que es los movimientos del tectonismo de placa. Ahí en la figura se puede ver que se comienza a formar a través de los esfuerzos horizontales la cordillera, los cordones cordilleranos, ¿verdad? Y tenemos los fluidos, y son zonas de magma que tratan de salir a la superficie, y estas salen a través de esta estructura. Si uno trata de entender la formación geológica, tenemos en muchos yacimientos que el fluido de mineral ingresa a través de una falla, y después, como la roca tenía unos ciertos mantos, esos mantos se sometieron a esfuerzo y quedaron como unos pliegues, entonces la mineralización se fue depositando en algunos sectores. Puede ingresar la mineralización a través de una brecha y después esa mineralización a través de los mantos queda en forma un poco más diseminada, y ahí nosotros podemos hacer la distinción entre las leyes, cuando muchas veces en la geología, si tenemos cuerpos mineralizados en brecha, a lo mejor son de mejor ley que una zona donde el mineral fue menos receptivo,
y solamente quedado en algunos sectores diseminados, y las leyes pueden ser aún menores. Es por eso que es importante en el concepto de la geología entender, nosotros estamos viendo la geología estructural bajo el contexto del comportamiento en macizo rocoso, pero también la geología estructural es muy importante en cuanto a la formación geológica de los yacimientos. El geólogo trata de entender más o menos cómo fue este tipo de eventos geológicos a través de millones de años, cómo se depositó el mineral, de qué forma se fue decantando, de qué forma se fue cristalizando, y si nosotros lo pensamos en profundidad, que tenemos mayores presiones y temperaturas, a medida que estos yacimientos fueron llegando a superficie, también fueron teniendo otro tipo de comportamiento, donde nosotros podemos tener los yacimientos primarios, tenemos también los yacimientos secundarios, que después fueron influenciados por el agua, donde estos yacimientos dieron origen a los óxidos y donde el agua no llegaron a ciertos sectores y quedaron como los surf. Entonces, en ese contexto la geología estructural ayuda bastante en las formaciones geológicas. En este caso, en los movimientos tectónicos de la corteza terrestre, ¿ya? Tenemos lo que son los movimientos abruptos, que son los que se acompañan por terremotos y deslizamientos de la corteza, ¿ya? Hasta de 6 metros. Si nosotros tenemos un gran terremoto de grado 8, grado 9, sí se va a notar algunos movimientos tectónicos, algunos sectores de fallas regionales donde va a existir un cierto desplazamiento. O sea, en sí, lo que es la placa de Nazca, en el caso nuestro, siempre vamos a tener estos movimientos abruptos que son los terremotos. Son difíciles de predecir porque estas concentraciones de fuerza de alguna forma se tienen que liberar. Si yo aplico un esfuerzo al macizo rocoso, ¿ya? De alguna forma esta energía se tiene que liberar, ¿ya? Y en este caso se va a liberar a través, nosotros los vamos a sentir a través de los terremotos. Se crean hundimientos, levantamientos, desplazamientos transversales de los bloques, ¿ya? Un arqueamiento de la corteza, ¿ya? Y estos movimientos abruptos a lo mejor no los vamos a notar en estos tiempos, pero a través de millones de años, a medida que nosotros vamos sometiendo el macizo rocoso, esto se va a entender. La geología en sí, cuando uno comienza a hacer los mapeos geológicos estructurales, trata de entender el fenómeno tectónico que dio origen a estas formaciones. Los movimientos lentos, ¿ya? Son los que de modo continuo, ¿ya? Se suceden en periodos largos de años, ¿ya? Y en pequeñas velocidades, de tal manera que en el largo plazo, ¿ya? Se puede advertir la herida de bloque de algunas zonas o la aparición de arqueamiento de la corteza. A veces estos movimientos se notan en las construcciones desplazadas sobre fallas, pero por regla general suponen levantamientos geodésicos. Por ejemplo, el chocada de la deriva hacia el Pacífico da una razón de 5 centímetros por año, o sea, el avance del tectonismo es 5 centímetros por año. Cuando nosotros queremos ver pensar en un gran desplazamiento, tenemos que llevarlo a millones de años. Entonces, estos movimientos lentos, ¿ya? Que generalmente nosotros no los podemos percibir, siempre están ocurriendo, o sea, 5 centímetros por año es un desplazamiento que tenemos a través de las cortezas, y que nosotros no percibimos. Nosotros siempre estamos percibiendo lo que son estos movimientos abruptos, ¿ya? Que son los terremotos y los temblores, ¿ya? Pero generalmente, si uno analiza los sismógrafos, por lo menos en Chile, siempre están activos, siempre tenemos temblores a lo largo de Chile de 3 o 2 o grado 4. Pero cuando se libera una energía bastante fuerte, es cuando nosotros decimos un terremoto grado 6, 7, 8 o puede ser hasta 9. En estos momentos vamos a dar por terminado el capítulo 1, sesión 1.